Muy bien, en esta tarde quisiera, hermanos, que podamos concentrarnos un momento en este libro, segundo libro de Crónicas, con el fin de que podamos nosotros pensar un poquito hoy día en lo que nos recuerda el mes de octubre, un mes que próximo domingo, si Dios así lo permite, nos permitirá reflexionar un poco más en lo que es la reforma, pero hoy quisiera que podamos anticiparnos a eso y desde ya generar, digámoslo así, un ambiente en relación a esta idea de la reforma y cómo ese concepto de reforma se relaciona con otro concepto que quisiera hoy día que podamos trabajar, que quizás no es muy común hablar de eso, ¿ya? Pero que es el avivamiento. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos, reforma y avivamiento? ¿Y por qué necesitamos pensar en estos dos conceptos, reforma y avivamiento? La razón principal es porque, hermanos míos, no existe una reforma real, verdadera, si no existe o no prepara el terreno para dicha reforma un avivamiento. Comúnmente cuando hablamos de la reforma del siglo XVI no pensamos mucho en el concepto de avivamiento, pero la reforma es un avivamiento. Y yo quisiera que hoy día nosotros podamos pensar un poquito en eso a partir de este pasaje, de lo mucho que necesitamos nosotros pensar en este mes de octubre, en la obra del Espíritu Santo, en nosotros, en la iglesia, en nosotros como familia y a partir de este pasaje. Es cierto que el concepto avivamiento no es un concepto que ustedes pueden encontrar en la Biblia. Si ustedes buscan una concordancia y buscan la palabra avivamiento, no va a estar allí, ¿ya? Pero eso no significa de que la enseñanza que encierra dicho concepto no esté presente. Hay varios pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de este obrar de Dios, del avivamiento. Ahora, hay obviamente algo que debemos entender de inmediato para no entrar en confusiones con respecto a este concepto que a veces puede ser polémico, puede generar actitudes y acciones inapropiadas o que puede generar alguna clase de confusión. Y lo que yo quisiera a priori decir de inmediato es que cuando pensamos en avivamiento, ustedes y yo debemos pensar de inmediato en una obra de Dios. El avivamiento es una obra, una prerrogativa de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa de que tú y yo no podemos avivarnos a nosotros mismos, generar un renuevo, un cambio en nuestra iglesia por nuestros propios métodos. El avivamiento no es un programa que yo puedo poner en una agenda y voy a esforzarme porque en el mes de noviembre la iglesia se avive. No es una obra humana. El avivamiento es una obra de Dios, es una iniciativa de Dios. Y por esa razón es que debemos entender que no tiene que ver con un programa, no tiene que ver con ciertos pasos. Cuando pensamos en dicho obrar de esa forma, ¿no? A través de pasos, a través de libros, a través de metas o objetivos que debemos lograr, ya nos hemos equivocado. En la historia muchas veces se ha manipulado dicho concepto y se ha intentado forzar algo que realmente no lo es. Ahora, eso no significa, ¿sí?, de que ustedes y yo no podamos orar por un avivamiento. Ustedes y yo podemos orar por un avivamiento. Y los salmos nos hablan de eso. Hay muchos salmos que nos invitan y nos enseñan a cómo orar para que en nosotros el Espíritu de Dios se manifieste de una manera poderosa, de una manera en la que nuestra espiritualidad despierte, se fortalezca y a partir de esa experiencia con Dios puedan producirse cambios en nuestra vida. Es verdad, no tenemos la capacidad, no hay un programa, no hay pasos a seguir para
generar, forzar, producir un avivamiento. Pero sí podemos orar por eso. Y yo quisiera que nosotros podamos pensar en eso, porque siento que dentro de las iglesias presbiterianas posiblemente ese concepto no se habla mucho, no se reflexiona tampoco. E incluso yo diría que no se ve como una necesidad. Yo quiero decirles que nosotros necesitamos que Dios nos avive, nos renueve, nos haga volvernos a Él. Y es cosa que simplemente ustedes y yo examinemos nuestra vida. Nosotros acabamos de leer en la liturgia un texto ahí de Apocalipsis muy potente, que hablaba acerca de esta iglesia que tenía apariencia de estar viva, pero a los ojos de Dios estaba muerta. Hacía obras, desarrollaba un programa, existía, pero a los ojos de Dios era una iglesia muerta. Y me parece a mí que muchas de nuestra espiritualidad o muchos de los creyentes que hoy día pueden estar aquí presentes, ¿no? Podemos estar pasando por un estado de coma en el que necesitamos que Dios obre en nosotros. Cuando hay avivamiento, el pueblo se reanima. El pueblo comienza a trabajar y comienza a mirar la iglesia no como un cementerio, sino como un campo en el que nosotros podemos servir, podemos trabajar, podemos usar nuestros dones. Cuando hay avivamiento, hay también una renovación de compromisos, donde los compromisos que un día profesamos en el bautismo, un compromiso que constantemente estamos asumiendo cuando participamos de la cena en un estado de avivamiento, donde Dios obra, eso se hace mucho más latente, más presente. El avivamiento nos lleva de regreso a la Escritura, a depender de la palabra de Dios y a sentir la palabra de Dios de una manera diferente, porque somos sensibles. La palabra nos convence de pecado, nos muestra nuestra necesidad, nos hace ver cuánto necesitamos de Dios y que no estamos tan bien como nosotros pensamos. Un obrar de Dios reanuda, renueva, incluso la adoración. Y nos lleva nuevamente a generar un cambio hacia algo mejor. Nosotros, si Dios quiere, con la ayuda del Señor, próximo año, 2024, vamos a estar todo el año pensando en eso. Vamos a tener puras series en relación a avivamiento. No porque, reitero, queramos nosotros generar algún programa o encontrar en la Biblia alguna clave para aquello. No, sino porque ya sabiendo quiénes somos, un pueblo de Dios, ahora vamos a clamar para que Dios obre en nosotros. Y hoy día yo quiero que pensemos en eso, hermanos. Pensemos un poquito en esta idea. Hay un autor que en la lengua española no es muy conocida ya, porque es brasileño, Franklin Ferreira. Él es un profesor bautista, muy interesante él. Él escribe un libro que se llama algo así como Avivamiento para la Iglesia. Y él dice que en el Antiguo Testamento hay por lo menos 12 momentos en el pueblo de Israel que podríamos clasificar o calificar como avivamiento. Partiendo del libro del Éxodo, pasando por el libro de Josué, algunos momentos en el libro de los jueces, Samuel, y también obviamente en este periodo de la monarquía, de los reyes. Posiblemente el próximo año nosotros vamos a detenernos harto en esos textos y vamos a estudiar de una forma más profunda Crónicas, Reyes, Samuel, porque queremos que Dios nos hable, nos muestre nuestra necesidad de Él y nos avive soberanamente, como Él y cuando Él así lo quiera. Pero en el Antiguo Testamento hay varios momentos donde podemos encontrar un obrar de Dios, donde se producen cambios tremendos, reformas tremendas, y que hoy, a partir del texto que hemos leído, que es Crónica,
encontramos un episodio muy interesante a través del rey, este rey Josías, donde ustedes pueden observar a este rey que después de un periodo posiblemente de 20 años sin ley, donde la palabra de Dios ha sido oculta, ha desaparecido de los reyes, Josías encuentra la ley de Dios en el templo, uno de sus sacerdotes, así lo dice en el versículo 19, y el encontrar la ley de Dios, leerla, produce un impacto en su vida potente, muy potente, que de hecho es el motor al momento de considerar lo que dice la ley, al observarse a sí mismo y al observar al pueblo cómo está, genera un impacto de cambio, de reforma, en el cual yo quisiera que hoy nosotros podamos reflexionar. Este libro de Crónicas, simplemente a modo de observación, es muy fácil de poder dividir, ¿ya? Si ustedes quisieran leer posteriormente en casa, es sencillo. Los primeros 9 capítulos de Crónicas nos hablan de un reino unido, bajo el liderazgo de Salomón. Crónicas, o el cronista está muy interesado en esta idea del reino de David. Así que los primeros 9 capítulos van a hablar de eso. Luego, del capítulo 10 hasta el capítulo 28, va a haber una crisis en el libro de Crónicas y van a haber muchos reyes, reyes buenos, reyes malos, que hacen la voluntad de Dios y que no hacen la voluntad de Dios. Son buenos, agradables a Dios porque se someten a la ley, pero también son malos porque sirven a otros dioses y buscan a otros dioses. Y de alguna manera el autor intenta explicarnos, ¿no?, que hay momentos y periodos bien difíciles dentro de la espiritualidad del pueblo, hasta llegar hasta la última sección, que es a partir de los versículos o capítulos 29 al 36, donde se reanuda nuevamente un solo liderazgo, donde está el rey Ezequías y también Josías, que es este rey potente. Entonces, si ustedes me siguen esta última porción, yo quisiera mostrarles 3 elementos que nos ayudan a poder unir esta idea de avivamiento con reforma. Hay 3 ideas que yo quisiera comunicarles a partir de este pasaje de la Escritura el día de hoy, que nos ayudan a mirar cuáles son esos elementos que deberían estar presentes cuando Dios visita a su pueblo y genera una reforma, cuando genera cambios. Y en primer lugar, yo quisiera que ustedes puedan abrir su Biblia, ¿cierto?, allí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y puedan considerar conmigo los versículos 14 al verso 21. Si ustedes van conmigo, vamos a poder avanzar bien, van a estar concentrados y vamos a entender lo que el texto dice. Si están mirando hacia el cielo y la Biblia desaparece de su mano, se van a aburrir, se van a latear y van a querer salir para afuera. Así que les invito a que abran su Biblia y me acompañen. Dice así la palabra de Dios, versículo 14. Voy a leerlo nuevamente para ir por sección e ir subrayando algunas ideas. Versículo 14 dice: y al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor, dado por medio de Moisés. Gilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey y le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se le ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó sus vestiduras en señal de duelo y dijo esta orden a Gilquías y a Jicán, hijo de Safán, y a Abadón, hijo de Micaías, y el cronista Safán, y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda
que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. ¿Observan ustedes? Pareciera una casualidad, pero no es una casualidad. El rey Josías está haciendo una reforma. El rey Josías es muy interesante, ¿saben? Es interesante porque, en primer lugar, este es un jovencito. ¿Saben cuántos años tenía él cuando entró a asumir el reinado? 16 años. 16 años. Asumiendo la responsabilidad de un reino. 16 años. Y pasó mucho tiempo, en este momento se me olvidó el tiempo, que él gobernó sin llegar hasta el versículo 14, es decir, sin ley. Sin embargo, aun cuando por 20 años los reyes anteriores habían escondido, despreciado la palabra de Dios, Dios tuvo un trato especial con Josías. Es muy interesante mirar ahí el versículo 3 del capítulo 34. Porque el versículo 3 del versículo 34 nos dice que Dios, de alguna forma, inquietó el corazón de este pequeño rey para que caminara en los pasos de sus antepasados. No de Manasés, no de Ezequías, sino de David. Porque ese es el ideal. David, un hombre temeroso de Dios. Él sin palabra, sin escritura, Dios inquietó su corazón en un tiempo oscuro, donde las cosas no se hacían como Dios quería o como le agradaba a Dios. Pero este joven tenía una sensibilidad que es muy rara hoy en medio de nosotros, más todavía en la adolescencia. Una sensibilidad similar a la ese pequeño, otro pequeño, ¿no? Samuel. Si ustedes van allí a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, antes de mostrar lo que va a pasar con Samuel y que él va a escuchar a Dios 3 veces, el autor nos comenta de que en ese tiempo ya no se acostumbraba escuchar la voz de Dios ni tener visiones. Momento oscuro. Pero que Dios nuevamente inquietó a ese joven Samuel, que lo convirtió en uno de los personajes más importantes y relevantes del Antiguo Testamento. ¿Cómo me encantaría, hermanos míos, que Dios inquietara mi corazón como Samuel, como Josías? ¿Cómo me encantaría que Dios inquietara tu corazón como Él lo hizo con estos dos grandes personajes? Él puede hacerlo, ¿saben? Él puede hacerlo. Él puede inquietar nuestro corazón y direccionarnos hacia el camino que Él desea que tú y yo andemos. La pregunta es, ¿qué tan sensibles somos a su voz? ¿Qué tan dispuestos estamos a escuchar su voz? Pero aquí ustedes encuentran a este Samuel y a este Josías inquietado por Dios, donde ellos, como dice Hechos capítulo 17, versículo 27, cuando Pablo está hablando ahí con los atenienses, Dios se manifiesta al punto de que ellos lo buscan, aunque sea ahí, a tientas, a oscuras. Dios nunca se deja estar ni permite que no haya algún testimonio de parte de Él que ustedes y yo podamos ignorar o no escuchar o no percibir. Dios así obra, ¿saben? Cuando las circunstancias no son las aceptables, las mejores, Dios es soberano. Yo hace un tiempo atrás en Puerto Montt conocí a una persona que fue inquietado por Dios, y perdón si soy un poquito carismático con este comentario, pero
Fue inquietado por Dios, ¿saben cómo? Escuchando música clásica. La música clásica para él fue tan sublime que él decía, no puede ser posible que una mente humana pueda crear tal sublime melodía. Y desde allí él comenzó a estudiar y a profundizar. Y en los compositores que él más comenzó a profundizar fueron en personas cristianas. Y eso transformó su manera de pensar. Desde allí él comenzó a buscar una iglesia, Biblia, y yo a Puerto Montt, a la iglesia presbiteriana. Ellos pueden quitarnos. Así dice él. Si nosotros callamos, él usará piedras. Él buscará la manera de inquietarnos. Y él así lo hace aquí. Hay momentos en que vivimos en oscuridad profunda. Pero como dice Isaías, ¿no? La ciudad que está en oscuridad vio gran luz. Y eso es algo que ustedes han experimentado, es algo que yo he experimentado, es algo que nosotros vemos en la Reforma del siglo XVI. Un momento de oscuridad donde la palabra volvió al centro y Dios iluminó a toda una generación. Cuando Dios visita a su pueblo, Él lo hace por medio de su palabra. ¿Cómo no sentirnos agradecidos por eso? Más todavía cuando entendemos que no es simplemente leer la Biblia, ¿saben? No es simplemente comprarse una Biblia. Conocer a Dios no es eso. Hay mucha gente que tiene una Biblia en casa y no conoce nada de Dios. Leer la Biblia es el primer paso. Es Dios quien tiene que obrar en ti para mostrarte estas verdades aquí profundas. Si Él no obra, si Él no nos ilumina, nosotros no podremos conocer nada acerca de Él. Y si tú conoces algo de Dios, siéntete privilegiado, agradecido, porque es una obra de Dios en ti. Entonces, nota tú ese primer asunto que yo quisiera simplemente resaltar. Cuando Dios nos visita, Él lo hace por medio de su palabra. Eso es lo que tú ves aquí. Josías inicia una reforma a partir de este descubrimiento, digámoslo así, donde la palabra por 20 años escondida sale de nuevo a la luz. Pero hay otro asunto que es interesante dentro del texto, porque el pasaje no solamente nos habla de este descubrimiento, sino que este descubrimiento, al momento de ser leído y considerado, genera reacciones. Miren ustedes, por favor, versículos 22 al 28. El texto continúa y dice así: y Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikva y nieto de Jarjás. Huldá le contestó: así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los he enviado, que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído, como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Miren ustedes qué precioso eso. Qué precioso. Un hombre poderoso, conmovido. Es decir, nota tú, examina un momento, por favor, la manera en que tú lees Escritura y cómo Escritura trabaja en tu vida.
Josías, este rey poderoso, lee por una vez la palabra de Dios y cae derretido ante la presencia de Dios. No es simplemente leer la Biblia, ¿se dan cuenta? No es simplemente leer la Biblia. Cuando la Biblia se lee simplemente como una rutina, esta no produce, no ejerce ningún efecto en nosotros. Porque estamos pensando en otras cosas. Estamos pensando en el devocional como un tic dentro del día, algo más que hacer, una actividad ya cumplida. Pero Josías escucha y él se conmueve. Es humillado. Se humilla ante la palabra de Dios, ante lo que Dios dice. Qué potente es la palabra de Dios frente a corazones receptivos. Corazones que no solamente dicen lo que estoy leyendo es para mi vecino, sino que es para mí. Cómo la palabra de Dios ilumina y nos muestra. Mateo 5 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y por qué lloran? Porque se dan cuenta de su pobreza. Y esa pobreza no es posible poder observarla a simple vista. Tú, yo, no podemos ver cuán malos, cuán bajos somos. Necesitamos el espejo de Dios. Solamente es la palabra la que nos permite a nosotros poder observar lo necesitado que estamos. Pero me parece a mí, hermanos, que esto que ha costado sangre, sudor, estamos dejándolo de lado cada día más. Cada día más estamos leyendo menos escritura. Cada día estamos menos exponiéndonos ante la palabra de Dios. Cada día estamos prefiriendo hacer otras cosas en lugar de reflexionar en la palabra. Y eso es un problema. Hay un autor antiguo que se llama D.L. Moody. Moody decía, esta palabra o la Biblia te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de la Biblia. Y me parece a mí que a muchos ya el pecado nos ha apartado de la Escritura. ¿Notan ustedes cómo Josías, un rey, quien a nuestros ojos tal vez no podría por qué estar conmovido? Ha hecho muchas cosas ya. La reforma que él inicia en el versículo 14 ya comenzó en los versículos 5 o 6 en adelante. Él ha hecho muchas cosas buenas, pero cuando él se encuentra con la palabra, hay algunas cosas que aquí suceden en la vida, en la acción o en la actitud de Josías que son sorprendentes. Versículo 19, miren ustedes, él al escuchar, ¿qué es lo que pasa? Rasga vestiduras. Eso no es simplemente un símbolo, eso es una expresión antigua de dolor. Él se conmueve ante lo que escucha. Él, por otra parte, según el versículo 21, al escuchar la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios está confrontándolo con el pecado, él no es indiferente, él siente temor, miedo de ofender a un Dios santo. El texto dice así. Tiene miedo de la ira de Dios, porque él sabe que él y todo su pueblo están en desobediencia, están desobedeciendo a Dios de manera deliberada. Él sabe que está pecando y eso no lo deja tranquilo. No sé si ustedes se percatan de eso. Y por esa razón es que luego, versículo 22, este texto nos muestra que Josías corre a consultar a un profeta para que él pueda hablarle acerca de cómo debe cambiar, qué camino tomar, porque él no quiere estar bajo esa condición. Y luego simplemente aparecen allí unas palabras preciosas de la profetisa, de cómo Dios mira la actitud de Josías. Es muy interesante mirar esa parte del versículo 27, donde el texto nos dice algo que el cronista no nos comenta como un acto
de Josías, sino que más bien es algo que Dios ve y que al parecer Josías hace en secreto. ¿Y qué es eso? La profetisa habla de Josías como alguien que, debido a que se ha humillado, debido a que ha llorado en la presencia de Dios y se ha arrepentido de todo lo que ha pasado, Dios tiene misericordia de él. Qué potente eso, hermanos. Qué potente. Porque después de Josías, que la embarrada, todos se van a exilio. Pero Dios detiene el castigo. Dios lo detiene. ¿Y sabes por qué lo detiene? Porque este rey se humilla. Y por amor a este rey, Dios detiene el castigo. ¿Tú crees que a veces Dios no te escucha, no? Dios no ve tu desesperación. Dios no escucha tus oraciones. No, no es así. Él ve. Él escucha. Él observa. Él observa cuando su pueblo se humilla ante Él, verdaderamente, y no solamente de pantalla. Él observa cuando nuestro corazón de verdad está conmovido y arrepentido. Él lo ve. Él lo ve y Él obra. Él obra a favor de dicha actitud. Es muy precioso eso, porque eso le da mucho significado, hermanos, a cómo ustedes y yo reaccionamos a su palabra cuando ustedes y yo sabemos que lo que merecemos no es misericordia, sino castigo. Cuando ustedes y yo entendemos que lo que merecemos es la ira de Dios, pero en lugar de eso recibimos su gracia. Cuando Dios visita a su pueblo, Él no solamente lo hace a través de su palabra, Él también, y este es un segundo elemento que ustedes pueden mirar en el texto, Él lo hace con un propósito, para que ustedes y yo podamos ser conscientes de nuestro pecado, ser conscientes de nuestra necesidad. No tengas miedo, no tengas miedo a eso. Yo sé que hoy nuestra sociedad quiere que todos nosotros pensemos bien acerca de nosotros, que no pensemos en lo negativo, en lo malo que somos, sino más bien lo bueno y lo positivo, y resaltan las virtudes y de alguna manera nos autoengañamos de que todo está bien. No, no es así. En el tiempo de Jeremías, el pueblo rebelde no escuchaba al profeta. Y miraban el templo y ellos decían, el templo del Señor está aquí, no nos va a pasar nada, estamos súper bien. Confiaban en que el templo estaba ahí, en que la presencia de Dios estaba con ellos, pero no se daban cuenta que iban camino hacia la destrucción. Confiaban en ellos, confiaban en su religiosidad. Por favor, no confíes en tu religiosidad, no confíes en tus habilidades, en tus competencias, no confíes, por favor, en lo que crees que haces, que es bueno y que no se relaciona con palabra de Dios. Vas camino hacia la destrucción. Puede que hoy estés bien, puede que hoy todo salga correcto, pero si tú pierdes el temor de Dios, déjame decirte que la ira de Dios va a estar sobre ti y Dios va a reprenderte porque eres su hijo. Él no va a querer que tú vayas hacia la destrucción. Él va a buscarte, llamarte, traerte de regreso. Por favor, examina cómo lees Escritura. Examina cómo te relacionas con tu pecado. Examina cuánto temor hay en ti. Cómo has perdido quizás ese primer amor. Ese amor que nunca tú ni yo debiéramos haber perdido. Nunca deberíamos haberlo perdido. Pero algo ha hecho que lamentablemente nos ha desviado del camino. Yo te ruego que consideres, que vuelvas. Si tú escuchas la palabra de Dios, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Al contrario, arrepiéntete, busca al Señor. Porque así como Josías, tú y yo podemos alcanzar misericordia. Busca al Señor. Yo te lo ruego, busca al Señor. Es la única forma, es la única manera. Así Dios traerá un renuevo, traerá para ti paz, descanso, aunque sea por un tiempo, como el caso de Josías.
Pero también hay un tercer elemento, y con esto yo voy concluyendo. Cuando Dios visita, no solamente Él lo hace a través de su palabra, y no solamente genera conciencia de pecado, sino que también, si ustedes miran el versículo 29 al 33, Él visita para que el pueblo, y no solamente ciertos individuos, sino el pueblo, asuma un nuevo compromiso, renueve el pacto. Miren ustedes lo que pasa aquí en el versículos 29 al 33. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, acompañados de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, y de los sacerdotes, de los levitas, y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así la palabra del pacto escrita en este libro. Después hizo que todos los que se encontraran en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto de Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que habían en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. ¿No es eso? Aquí ustedes observan a un hombre visionario. Josías entendía de que no era suficiente que él solamente fuera impactado con la palabra, con la ley. Él necesitaba que todo el pueblo, todo Israel, pudiera ser impactado con escritura. Y la mejor manera que él encontró fue convocar a la nación a que escucharan la ley de Dios. Y así fue. Pero ¿saben cuál es lo triste de este pasaje? Es que aun cuando el pueblo escuchó la ley, no se conmovió como Josías. Aun cuando el pueblo hizo un compromiso aquí, aparentemente este compromiso fue de labios para afuera. Porque en toda esta porción de la palabra que ustedes observan, el agente principal, el que genera la acción, es Josías. Josías es quien purifica la tierra, el templo. Josías es el que convoca a la asamblea. Josías es el que lee la ley. Josías es el que suscribe un pacto. Todo lo hace Josías. El pueblo simplemente es un mero observador. Escucha, sigue, y tal vez lo hace simplemente porque el rey está ahí. Y posiblemente, posterior a Josías, todo se acabó. Quizás el versículo 33 bien lo dice. Si ustedes miran nuevamente la última parte. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Había un rey que vibraba con Dios, que hizo reformas, hizo cambios, promovió santidad, un celo, pero no había un pueblo. No había un pueblo que lo siguiera de verdad. Qué potente eso. Eso nos habla un poquito acerca de esta apostasía. Pero a pesar de eso, Josías perseveró. Perseveró. Solo contra el mundo, él avanzó. Y es posible que también tú te sientas así. Solo contra el mundo. Tu esposa no te acompaña, tus hijos no te apoyan, tus amigos están ahí con lo que haces, sientes oposición. Tal vez tu situación puede ilustrarse como la alegoría de Juan Bunyan en relación al progreso del peregrino. Si ustedes han leído esa historia, la historia comienza contándonos de este cristiano que tiene una carga
y que es consciente de su necesidad, que quiere huir de la ciudad de la destrucción, pero su familia se ríe en su cara. Sus vecinos, el señor obstinado y el señor flexible, se burlan de él y de alguna forma buscan de que no huya de la ciudad de la destrucción. Pero él, contra viento y contra marea, él sale de la ciudad de la destrucción, camina hacia la ciudad celestial. Josías es así. Contra de todos, él pone a Dios por delante. Qué potente es eso. ¿Cuántos hombres y mujeres se necesitan hoy así? Que no se dejan doblegar por la oposición. ¿Cuántos hombres, padres, esposos se necesitan hoy así? Que se ponen la familia al hombro y sirven al Señor a pesar de las dificultades. ¿Cuántos líderes necesitamos así? Presbíteros, pastores. Josías es así. Él avanzó, aun cuando no encontró el celo que él tenía en su corazón por el Señor en su pueblo. Dios quería hacer un compromiso con todos. Dios le dio una oportunidad al pueblo antes del exilio y la destrucción. Pero este pueblo no tenía el corazón de Josías. La palabra de Dios tiene ese propósito. No solamente nos muestra nuestro pecado. Dios desea que cuando tú escuches su palabra, tus compromisos sean renovados, tus votos sean renovados, tu espiritualidad despierte y busques al Señor con mayor ahínco, con mayor esfuerzo, con mayor valor. Yo espero que la palabra de Dios pueda hacer eso hoy en ti. Quiero terminar con 3 ideas. Primero, a la luz de lo que hemos visto, por favor, no dejes de leer la Biblia. Si tú miras este texto, la lectura de la Escritura es fundamental. No dejes de leer la Biblia. Yo sé que te gusta orar y que a veces tú dices, no, sí, yo no he tenido tiempo para leer la Biblia durante la semana, pero oro. No. No dejes de leer la Biblia. Si Dios va a hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer a través de su palabra. Y su palabra va a ser la que va a llevarte a ti a la oración. No dejes de leer la Biblia. Por favor, no dejes de leerla. Tú necesitas escuchar su voz, no solamente una vez a la semana, todos los días. Tu familia la necesita, tus hijos la necesitan, todos lo necesitan. No dejes de leer la Biblia. Esa es una idea que puedes tú observar aquí. Segundo, al leer la Biblia, por favor, no seas insensible. Abre tus oídos. Provócate a ti mismo a poder entender que lo que está diciendo el texto es para ti, no para tu hermano, no para tu familiar o para tu amigo, es para ti. Por tanto, en ese sentido, sé sensible, promueve los afectos de tu corazón, observa que Dios te está llamando o a gozarte, o a entristecerte, o a alegrarte. Háblate a ti mismo. Levanta quejas en contra de ti, pero también levanta anhelos de Dios, más santidad, más devoción, más esfuerzo. No seas insensible a leer Escritura. Pero también observa tú algo que es muy interesante en el texto. No te quedes en la ley. Josías no se queda en la ley. Josías lee ley. Él rasga vestiduras. Se humilla, pero detrás de la ley hay algo más impactante. ¿Saben qué es lo que es? Pacto. Amor incondicional. Cuando tú solamente quedas en la ley y la ley te afecta, obviamente tú y yo caeremos desarmados a tierra. Pero cuando tú vas al pacto de Dios, ese amor incondicional, tus fuerzas se renuevan. Porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo, un pacto incondicional, un pacto de amor, y que se refleja principalmente en la Pascua, como va a pasar en el capítulo 35 de este texto, de allí, en la cena del Señor. Detrás de la ley hay pacto, hay un amor incondicional que nos dice que a pesar de que somos desobedientes,
imperfectos, Él nos ama. Por tanto, escuchemos su voz, seamos avivados por Él y cambiemos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque podemos considerar tu palabra y en esta hora queremos pedirte que también tú bendigas lo que vamos a hacer ahora, disfrutar de la cena del Señor. Bendice los elementos, bendice el pan, el vino, bendice tu palabra en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús.